nos acercamos a la Navidad. Y como lo hemos dicho en todos estos días, el Adviento tiene esa particularidad que si bien es un tiempo penitencial, por eso estamos vestidos de color morado, es un tiempo marcado por la oración, por la limosna, por esa solidaridad que en los tiempos modernos llamamos aguinaldo, presentes, regalos a los niños, etcétera, etcétera. El tiempo de Adviento también, a diferencia de la Cuaresma, hace énfasis especial en la alegría, porque la verdadera esperanza produce alegría. Quien no tiene esperanza vive triste, deprimido, aburrido. Cuando hablamos de la esperanza auténtica, la que nos regala Dios, esa siempre produce alegría, gozo, júbilo. Y por eso los textos de hoy nos quieren llamar la atención sobre la necesidad de recuperar la alegría, pero la verdadera alegría en nuestros corazones, que va mucho más allá del jolgorio, de las fiestas, de las rumbas, de los carnavales, de todo ello. Es esa alegría que nos hace vivir en paz, pensando siempre en que tenemos un futuro que construimos aquí, pero sin duda está en las manos de Dios. Por eso el profeta Sofonías dirá: regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia. Es decir, debemos alegrarnos porque habiendo sido pecadores, el Señor tomó la decisión de perdonarnos. Y espera de nosotros, pecadores, la respuesta a esa actitud misericordiosa de Dios, dando el paso a la conversión. Y eso es lo que en este tiempo de jubileo, que igualmente vamos a iniciar a finales del año, pues debemos tener muy presente. Estamos alegres porque el Señor decidió perdonarnos, pero tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad de vivir con coherencia ese gran regalo que el Señor nos hace. La primera lectura entonces pone una indicación para que entendamos que en este caso el pueblo de Israel, que también somos todos nosotros, tiene como motivo de la alegría la misericordia de Dios, que perdona siempre, 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 parodiando al Papa Francisco que repite esas palabritas. El Señor perdona siempre, siempre, siempre. No excluye a nadie, a nadie, a nadie. Entonces por eso estamos alegres. Pero es una alegría que debe vivirse en los momentos serenos de nuestra existencia, pero también en los momentos de prueba, de dificultad o de enfermedad o de desempleo o de guerra o de muerte, de lo que sea. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses nos exhorta a ello. Primero, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. El Señor está cerca. Ahí tenemos otro motivo. Si el primero era la misericordia de Dios que nos lleva a vivir alegres, aquí es la llegada de Dios que quiere nacer en los corazones de todos. Y dirá: nada les preocupe, sino que en toda oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Qué bonito. Mire lo que estamos viviendo en el mundo. Un dictador que cae por allá en Siria, atentados y muerte en otros países. Y qué no decir entre nosotros lo que vivimos hace poco tiempo, pocos días en Jamundí, donde con tanta frecuencia estamos
siendo testigos de estas motobombas y otro tipo de atentados que generan zozobra, que se generan miedo. Y entonces, ¿qué tenemos que decir en estos momentos de incertidumbre? ¿Qué tenemos que proponer a aquel que piensa que el mundo se nos está acabando, que se nos está saliendo de las manos? Nada nos preocupe, nada les preocupe. Nuestras vidas, sus vidas, están en las manos de Dios. Y en este tiempo de Adviento hacemos oración, movidos por la esperanza y la alegría, para decirle al Señor, aquí estamos. Tú nos dijiste un día que no debiéramos temer porque habrías de estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Entonces estamos en tus manos. Nuestras peticiones te las presentamos a ti, confiados en que tú nos escucharás, tú nos liberarás con tu nacimiento en la tierra y con todo lo que ese Hijo que se hizo carne como nosotros experimentará, asumiendo nuestra condición humana, pasando haciendo el bien y por nosotros dando su vida, amándonos, como dirá San Juan, aquel que nos amó hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros. Y cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, termina el apóstol Pablo a los Filipenses diciendo, la paz de Dios que supera todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El Señor asume libremente el compromiso de ayudarnos, de acompañarnos, de darnos su paz. Finalmente, el confiar en Dios, el creer en Él y en alegrarnos por su presencia, requiere compromisos de vida muy particulares. El Evangelio de San Lucas nos presenta a Juan el Bautista, que aparece ya como el precursor, ya en la cercanía del nacimiento del Hijo de Dios, el que está preparando la venida del Hijo del Hombre. Y por eso, en el diálogo que tienen con Juan el Bautista, aparecen unos personajes que hacen una pregunta que también nosotros le hacemos al Señor y que tantos otros le hicieron al mismo Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos, para alcanzar la vida nueva? 3 tipos o grupos de personas son descritas aquí en el pasaje bíblico de Lucas, capítulo 3. El primero, la gente del común. Ahí nos pudimos ubicar también nosotros, todos los creyentes. ¿Qué tenemos que hacer? Hagan obras de misericordia. Tienen 2 túnicas, den una. Tienen comida, den comida, repartan las obras de misericordia, la solidaridad, que es muy propio de este tiempo del Adviento. El otro grupo son los publicanos, los recaudadores de impuestos. ¿Qué les dirá? No exijan más de lo establecido. Es decir, sean justos, no se aprovechen de los demás. Y el tercero, los soldados, los que ejercen autoridad, y les dirá, no hagan extorsión, no se aprovechen de nadie con falsas denuncias, conténtense con la paga. Es decir, 0 corrupción. A los que tienen gobierno, el Señor les está diciendo en otras palabras modernas, no sean corruptos. Queridos hermanos, estos textos escritos hace más de 2000 años son como escritos ayer. Y es como una invitación actual que el Señor nos hace para que vivamos con coherencia nuestra vida cristiana. Y estas cosas tan sencillas sobre qué debemos hacer, lo apliquemos nosotros. Seamos solidarios, seamos honestos, no haya corrupción, respetémonos los unos a los otros, vivamos radicalmente ese gran mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros. Continuemos alegres
esta Eucaristía, pidiéndole al Señor que la adversidad, los problemas que podamos tener, no nos arrebaten ese don maravilloso de la alegría que es expresión de sentirnos amados y consentidos por el Señor. Amén. Hagamos la profesión de fe. Creo en un solo Dios,